Dicho esto, vamos a ir al tema de hoy. Solo que yo dije que iba a hacer 3 clases, 2 sobre ángeles y la de hoy sobre Satanás y sus demonios. Se me alargó un poquito y van a ser 2 también. Entonces, hoy voy a hablar de Satanás y los demonios de una manera general, más bien su naturaleza, origen, y luego la semana que viene dedicaré la próxima clase. Estaremos hablando de sus obras, de cómo trabajan, qué tipo de cosas pueden hacer, y dedicaremos una clase. Así que encerraremos con esas 4 clases en total el tema de ángeles y demonios. Vamos a orar antes de hablar de este asunto. Padre, queremos darte muchas gracias por haber podido alabar tu nombre junto a nuestros hermanos. Pero también, Señor, queremos pedirte que ahora podamos, Señor, poner nuestros ojos en tu palabra y aprender más sobre estos asuntos que estamos tratando. Llevamos ya algunas semanas, Señor, hablando de ángeles, demonios y Satanás, como haremos en el día de hoy. Queremos, Señor, aprender lo que dice la Escritura, tener un fundamento claro de la verdad sobre estos asuntos, Señor. No caer en misticismos, no caer en supersticiones, ni tampoco en suposiciones, sino simplemente limitarnos a mirar tu palabra y a entender, Señor, lo que tú has revelado de estos seres espirituales, seres reales, seres que son partícipe de nuestra historia de alguna manera también, pero queremos saber lo que tú has dado a conocer, Señor. Así que hoy, que tu palabra sea abierta delante de nosotros y podamos aprender de estos asuntos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nosotros cuando pensamos en demonios, cuando pensamos en Satanás, es muy común que hablemos de guerra espiritual en cuanto a los creyentes. Y siempre nos viene a la mente Efesios capítulo 6 y los versículos 10 al 13. Efesios capítulo 6 y los versículos 10 al 13, donde leemos lo siguiente: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hermanos, nosotros somos conscientes de que cuando hablamos de guerra espiritual, la Biblia enfoca esa guerra en más de una dirección. Porque debemos reconocer que la principal guerra que sufrimos todos los creyentes es la guerra contra nosotros mismos. Yo a veces no percibo los ataques de Satanás en mi despacho, a veces no percibo los ataques de Satanás en mi casa, pero noto los ataques de mi carne, que quieren subir el tono de voz, que quieren alterarse, que quieren dar lugar a la pereza para no orar, a la pereza para no leer la Escritura, a la pereza para no hacer algo que me edifica. Y yo tengo una batalla espiritual contra mí mismo. La Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen, que no podemos hacer lo que queramos y que si alimentamos uno, debilitamos al otro. Esa es una guerra que tenemos todos los creyentes. Pero no podemos descartar que tenemos otra. Que tenemos una guerra porque somos parte de un bando, porque para estar en una guerra tienes que ser parte de uno de los bandos de esa batalla. Pero hay una que sí lo es. Cuando tú tienes que armarte para la guerra es porque vas a la guerra. Y cuando Dios dice que nos pongamos la armadura, no es porque esta guerra no es la nuestra. Yo no me he puesto la armadura del ejército israelí, yo no me he puesto la armadura del ejército ruso porque no he ido a coger las armas, no he ido a disparar, no he ido a batallar. Puedo opinar, puedo hasta orar por lo que está sucediendo, pero hay una guerra en la que sí me tengo que poner el arma, la armadura, en la que sí me tengo que vestir. Y a ningún soldado se le pide que se vista para la guerra si no hay guerra. Un soldado puede estar descansando, puede estar de receso, de retiro, de reposo, pero cuando alguien le dice, ponte la ropa ya, coge el fusil, coge la mochila, coge las granadas, coge el armamento, es porque ya vienen curvas. Y Dios nos llama a ponernos la armadura porque la guerra está, es real. Y tú puedes decir, pero yo no estoy batallando. Puede ser que no estés batallando, por eso vas a perder.
en esa batalla. Por eso tu vida espiritual se va a ver afectada, tu vida matrimonial se va a ver afectada, tu crecimiento en santidad se va a ver afectado, porque puede ser que tú no estés peleando, pero la guerra es real. Y si tú no peleas, las balas, las flechas, los golpes llegan. Yo puedo irme ahora a una guerra y ponerme allí y decir, vale, yo estoy aquí, pero yo no voy a pelear. Ok, pero estás en medio de la guerra, ya, pero yo no voy a pelear. Muy bien, serás de los primeros en morir. Si no coges el escudo, la espada, al final tú vas a ser golpeado. Estamos en una guerra y no se puede huir, no se puede escapar. O peleas o te dan. Pero en esta guerra concretamente que Pablo define en Efesios 6, nos dice que esta guerra no es contra carne y sangre. No es contra gente, no es contra personas, no es contra mi esposa, contra mi suegra, contra mis hermanos, contra otro pastor, contra un amigo, contra el jefe. No, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y debemos estar firmes para resistir el día malo. Y mira qué interesante, el día malo. Y te llama a resistir el día malo, porque no te dice corre para evitar el día malo. No te dice si te esfuerzas no te alcanzará el día malo. No, vístete para que cuando llegue lo acabes de pie. Mira qué interesante. El Señor no ha endulzado nunca la historia como diciendo, a lo mejor no te llega el día malo. No, el Señor te ha dicho, yo te voy avisando, ponte firme en la batalla porque el día malo va a llegar y yo te aviso con tiempo para que cuando llegue no te tumbe. El día malo llega a todos los matrimonios y a algunos los tumba. El día malo llega a todo trabajo, a toda vida espiritual, a toda persona y a algunos los tumba porque no estuvieron firmes. Vemos hermanos que cada 2 por 3 se tumban, se caen, se tambalean, algún área de su vida se viene abajo. Durante un tiempo son zarandeados terriblemente. Y algún tiempo de su vida, algún área de su vida se ve completamente devastada. ¿Por qué? ¿No vino ese problema para otros matrimonios? ¿No vino ese problema para otras casas? Sí, porque otras casas lo superaron firmes. Porque otros matrimonios lo superaron más firmes en la fe. Porque otros matrimonios salieron adelante reforzados. Porque se revistieron de la armadura. Y cuando llegó ese día, lo enfrentaron con fe y revestidos del Señor. No creas que tu matrimonio ahora está mal, porque es el único matrimonio con problemas. Solo que todos los matrimonios enfrentamos el día malo, pero unos revestidos de la armadura de Dios y otros queriendo ver la guerra llegar y a ver qué pasa con el desastre. El día malo va a llegar. Y en esa guerra tenemos unos enemigos que no son de carne y hueso. Mientras preparaba el estudio, solo oraba y decía, Señor, yo tampoco quiero que ahora salgan a la calle viendo demonios por las esquinas. Yo es que vi una película hace un tiempo, antigua, se llama Constantine. Digo, no quiero que ahora acabe esta gente así, viendo demonios en las boleras, viendo demonios. Pero es una realidad de la que no nos podemos reír. Hermano, el mundo espiritual no es un juego. Que algo no lo veas no es que no exista. Y que algo no lo veas no es que no te haga daño. Hay un mundo, un reino de tinieblas que tiene como único fin en tu vida arruinarla. Y eso es real. Te guste o no, lo veas o no. Lo que pasa es que tú a veces crees que arruinarte la vida es mandarte una enfermedad terminal, es dejarte muerto de un infarto. No, arruinarte la vida es pinchar y pinchar y pinchar hasta destruir tu matrimonio. Es pinchar, pinchar y pinchar hasta que tu relación con tus hijos se rompa. Es pinchar y pinchar y pinchar hasta que vayas de iglesia en iglesia. Es pinchar, pinchar y pinchar hasta que tu vida espiritual se venga abajo. Es pinchar y pinchar y pinchar para que vayas tropezando en pecados. Ya está. Para él eso es arruinártela. Te ha quitado el gozo, te ha quitado la paz, no disfrutas tu salvación, no hay regocijo en el Señor. Ya está. ¿Qué idea tenemos de pensar que el diablo viene para quitarnos el dinero y quitarnos la salud? Si tienes gozo en el Señor y no tienes dinero, Él no gana. Si tienes gozo en el Señor y te falta la salud un tiempo porque hay una enfermedad, Él no gana.
pero como te quite el gozo y la paz, aunque tengas el dinero y la salud, Él gana. A veces creemos que viene a quitarnos las cosas que como seres humanos nos gustan más bajo este mundo, dinero, salud y cosas así. Pero somos creyentes. El dinero no es lo más importante, la salud no es lo más importante. Lo más importante es lo que a lo mejor durante un tiempo perdió el rey David. Devuélveme el gozo de la salvación. He perdido el reino, no importa. Mi hijo me quita el trono, que se lo quede. Quiere las mujeres para él, pero devuélveme el gozo que tenía contigo. Porque al creyente eso es lo que le pueden quitar, que más duele. No le quitó a Dios. No le quitó a Dios, pero afectó a su relación. Fue el pecado de David, pero estoy seguro que él andaba detrás, porque siempre anda detrás. Él no está hasta en la Coca-Cola, como muchos hacen, pero él está en todo. Él no es omnipresente, pero él tiene un ejército. Y ese ejército está ahí, buscando cómo arruinar el caminar en Dios de los creyentes. C.S. Lewis dijo una cosa interesante. El enemigo no te verá desaparecer en la compañía de Dios sin hacer un esfuerzo por reclamarte. Mira qué interesante. Él sabe que te vas con Dios. Él sabe que eres de Cristo, pero él va a esforzarse por intentar arrastrarte más y más. Él no va a cesar de luchar. Él sabe que tiene un día donde su lucha acaba, pero mientras no va a descansar. John Broger dijo lo siguiente: como creyente obediente, debemos permanecer firmes en la fuerza del Señor, ser sobrio de espíritu y permanecer alerta para resistir las acechanzas del diablo. Sin embargo, en todas las áreas de tu caminar como creyente eres incapaz con tus propias fuerzas e insuficiente con tus propios recursos para vencer las artimañas y tentaciones de Satanás. Por tanto, debes ponerte toda la armadura de Dios para ser un vencedor abrumador en tu continua batalla espiritual. El Señor no nos mandaría ponernos su armadura si la pudiéramos vencer nosotros, esta guerra. Pero esta guerra no se vence con fuerza ni con violencia, sino por su espíritu. Es una guerra contra un reino espiritual y se vence con armas espirituales. No se vence con dinero, yendo clases de boxeo, aprendiendo, ¿cómo se llaman esas cosas? Muay Thai o lo que sea. Se vence de rodillas, se vence velando, se vence en comunión con el pueblo de Dios, apoyándonos los unos a otros, orando unos por otros, alimentándome de su bendita palabra, reforzándome en las promesas del Señor, cantando continuamente alabanzas a su nombre, teniendo temor del Señor, obedeciendo sus mandamientos, y así resistiré las acechanzas del diablo, vestido de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿quiénes son los demonios que participan en esta batalla? No es solo el diablo. ¿Quiénes son? Los demonios no dejan de ser los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. Eran ángeles, como los que vimos en la primera y segunda clase de esta serie. Eran ángeles. Y recuerda, todo lo que viste de los ángeles lo tienen los demonios. ¿Recuerdas cuando vimos que los ángeles fueron capaces de traer juicio sobre ciudades? Los demonios también pueden. ¿Recuerdas cuando vimos que los ángeles tenían ese poder por ser seres espirituales? Los demonios son ángeles. Dios no dice en ninguna parte de la Escritura que perdieran su poder. Sí, están limitados por Dios en el sentido de que Dios es soberano y solo pueden hacer lo que Él les permite, pero tienen poder porque son seres espirituales. Son ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. En Mateo 25:41 dice así el Señor: entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Un lugar de condenación preparado para él y los suyos. El diablo puesto delante como el capitán del ejército.
y sus ángeles. Algunos les llaman por eso como ángeles caídos, porque pertenecieron a ese reino celestial, bendito y precioso, pero cayeron en la rebelión de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 y el versículo 9 dicen así: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una rebelión se dio en el cielo. Cuando las personas preguntan cuál es el primer pecado de la historia, muchas veces aludimos a Génesis, al Edén. Pero este pecado fue primero. Porque cuando nosotros vemos el pecado del Edén, cuando nosotros vemos Génesis 3, nos encontramos ya a un tentador, a alguien ya con una actitud maléfica, malvada, la actitud de destruir lo que Dios había creado. ¿Y quién es? Sino aquel que se rebeló en el primer pecado de la historia, el pecado de Satanás, en su rebelión contra Dios, en el que arrastró a sus ángeles. Y mira en el relato de Apocalipsis, qué bonito lo describe. Miguel y sus ángeles, un equipo, contra el dragón, la serpiente antigua, Satanás, y sus ángeles, otro equipo. Y ahí fueron arrojados. ¿Cuántos ángeles fueron arrojados? Hay gente que, aludiendo a Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, se ha dicho toda la vida que fue una tercera parte de los ángeles. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Aludiendo a este pasaje, muchos teólogos, pero no todos, dicen eso. Dicen que esto puede ser una similitud, pero muchos, usando la expresión que los arrojó a la tierra, aluden a este pasaje para decir que arrastró a la tercera parte, y que esa expresión, la tercera parte de las estrellas del cielo, hace referencia a la cantidad de ángeles que se sumaron a Satanás en su rebelión. Y que una tercera parte de los ángeles se sumaron en esa rebelión celestial y junto a Satanás fueron expulsados. Lo que sí sabemos es que hay mucha cantidad de demonios. En Mateo capítulo 5 y el versículo 9 encontramos una escena como esta. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Algunos han pensado que por la similitud de la palabra legión utilizada en el contexto de Roma de aquel entonces, que podían ser grupos de entre 3,000 y 5,000 soldados, podían haber utilizado la palabra legión para decir que ahí podían haber tranquilamente entre 3,000 y 5,000 demonios. Nosotros no podemos afirmar tal cosa, pero podemos asegurar lo que sí dice, somos muchos. Pero ¿cuánta gente había endemoniada en esa escena? Un endemoniado que tenía dentro de sí muchos demonios. Así lo afirma. Nosotros vemos después cómo esa cantidad de demonios van saliendo por pedido de ellos mismos al Señor Jesús a un grupo de cerdos que se acaban despeñando por un barranco. Pero lo interesante es que si ese hombre, poseído por demonios, le dice al Señor Jesucristo que tiene muchos demonios, solo un hombre, lo que podemos saber es que son mucha cantidad de demonios las que trabajan en esta batalla espiritual y que son parte del reino de las tinieblas. Como digo, no me gusta especular, pero por eso lo defino de esa manera. Fueron muchos los ángeles que se rebelaron junto a Satanás en esa batalla celestial, donde finalmente perdieron la batalla. Y tanto Satanás como esos muchos ángeles
fueron arrojados de ese lugar precioso en el que se encontraban hasta ese momento, y castigados. Y hasta que llegue el juicio que el Señor ha preparado para ellos, están aquí entre nosotros, batallando en este mundo, haciendo su parte de lucha y oposición, mientras el Señor sigue llevando a cabo su obra redentora en la historia. Los ángeles, en el momento de su rebelión, perdieron sus privilegios como ángeles. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservadas para juicio. La primera cosa que vemos aquí es una frase de la que yo me doy cuenta que puede ser uno de los motivos de mayor odio y rabia para que los demonios nos miren con esas ganas de arruinarnos la vida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. ¿Cuántos pecados cometieron estos ángeles? ¿Cuántos has cometido tú? Tú también te rebelaste contra Dios. Tú también quisiste ser tu propio Dios. Tú también quisiste vivir a tu manera. Tú también quisiste tomar en tu corazón el trono de Dios. Y no pecaste una vez, una y otra. Incluso ahora, en Cristo, pecas. No lo practicas, no lo disfrutas, no trae gozo a tu corazón, no trae alegría a tu alma, pero pecas. Pero en el mundo pecábamos como todos, indiscriminadamente. Abrazábamos el pecado, abrazábamos la maldad, nos dábamos a nuestras pasiones, pero ¿sabes qué hemos recibido tú y yo? El perdón de nuestros pecados. Los ángeles se rebelaron en una ocasión y solo les espera juicio. No hay oportunidad de redención. No hay oportunidad de recibir compasión y misericordia. No hay oportunidad de que la sangre de Cristo cubra su rebelión. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, pero ellos fueron condenados al juicio por su pecado, porque Dios no perdonó. Y eso nos enseña una cosa importante. Dios no está obligado a perdonar. Porque yo veo a personas hablar de Dios como si Dios tuviera la obligación de perdonar. Dios tiene que perdonar. No, Dios quiere perdonar. Es diferente. ¿Quién nos hemos creído nosotros, viles pecadores, para exigir a Dios perdón? Por eso Dios siempre perdona acompañado de un corazón contrito y humillado, que sabe que no merece el perdón. Nadie que llega con la nariz levantada delante de Dios diciendo, me tienes que cuidar, me tienes que proteger, yo no te tengo que nada. Yo te tendría que matar, yo te tendría que condenar, yo te tendría que mandar un infarto ahora fulminante y de ahí al mismo infierno. Lo que estás respirando ahora es gracia, misericordia, compasión, algo que no respiran los ángeles, que cayeron, algo que no respira Satanás, porque ellos ya tienen el juicio y la sentencia y no hay posibilidad de redención. Tú sabes el odio que debe dar para unos demonios que pecaron y fueron condenados ya seguro, mirarnos a nosotros pecar y que cuando confesemos nuestros pecados, Él sea fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo deben verlo? ¿Qué rabia debe producir eso? El ver que nosotros bebemos de su misericordia y perdón todos los días y ellos no recibieron el perdón de Dios. Amados hermanos, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. En Judas capítulo 1, el versículo 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Y esa expresión, no conservaron su señorío original, nos hace dar cuenta de que tenían una posición original que perdieron, que no la conservaron.
Otros ángeles la siguen teniendo. Hemos visto a los ángeles, hemos visto a los querubines, hemos visto a los serafines alabando a Dios, adorando a Dios. Pero ellos, en lugar de estar ahí con el resto de sus compañeros angelicales, cantando al Señor, sirviendo a sus propósitos, adorando al Santísimo y Eterno Dios, perdieron su señorío original. Lo perdieron. No lo conservaron, sino que abandonaron su morada legítima. Ellos no empezaron sus días en las tinieblas. Ellos no empezaron sus días en lugares de condenación. Ellos no empezaron sus días enemistados con Dios. Ellos no conservaron su señorío original y ellos abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así que ampliemos un poquito la definición. ¿Qué son los demonios? Los demonios son ángeles que junto a Satanás, muchos ángeles que junto a Satanás se rebelaron en el primer pecado cometido en el cosmos, en la historia. Se rebelaron contra Dios, perdieron la batalla y fueron juzgados. ¿Cómo? Perdieron su morada legítima, el señorío original. Fueron destinados al juicio y nunca recibirán perdón. Esos son los demonios. Esos son los demonios. Ahora, ¿cómo fue la caída de Satanás? ¿Cómo se describe en la Escritura la caída de Satanás? ¿Qué características se dice de esa caída? Sabemos que cayó, pero ¿se dice algo más preciso de esa caída? Hay dos textos que normalmente se atribuyen a la descripción de la caída de Satanás. El primero está en Isaías capítulo 14 y los versículos 12 al 14. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Cuando nosotros miramos este pasaje y el que vamos a leer a continuación después, realmente si tú lees el contexto del pasaje, apuntan a un ser humano, a una persona en particular. Y casi siempre que leas pasajes parecidos, apuntan a un rey. Los reyes en aquel entonces se consideraban muchos deidades a sí mismos. Muchos reyes requerían que se les adorase. Muchos reyes requerían que se les tratase como una deidad, que se les ofreciese culto, que se les ofreciesen sacrificios, que se les entregasen ofrendas. Muchos reyes en aquel contexto se catalogaban como deidades y por eso muchas veces Dios usa ese lenguaje como si se refiriera a una especie de Dios o un ser espiritual, hablando de un rey humano. Y casi siempre mostrando que se llenaban de soberbia, de orgullo, de arrogancia y querían llegar a ser Dios cuando solo había un único Dios verdadero. Pero cuando nosotros leemos esos textos, hay ciertos textos proféticos que pueden apuntar en dos direcciones al mismo tiempo. No todos, pero muchos textos proféticos, algunos textos proféticos apuntan en dos direcciones al mismo tiempo. Y en estos dos casos se considera que estos pasajes es muy probable, casi seguro, que estén apuntando hacia ese rey, pero por el lenguaje, por las expresiones, por lo que dice que esté apuntando también a Satanás. Cuando nosotros entendemos que ese texto, además de apuntar a un rey humano y su soberbia y arrogancia, apunta también al diablo, nosotros vemos esto. ¿Cómo has caído del cielo? Es difícil pensar que un rey ha caído del cielo. Sí, puede ser una expresión metafórica, puede ser algo que describa otra cosa, pero también podemos ver que está apuntando en otra dirección. ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Y una de las expresiones que vemos en la Escritura, cuando vemos la caída de Satanás, vemos esa expresión: fue lanzado a tierra, fue derribado a tierra, fue tirado por tierra. Además dice esto: tú que debilitabas a las naciones, habla de su poder.
En el versículo 13 Isaías dice, pero tú dijiste en tu corazón, y ahí todo el mundo encuentra el motivo de la rebelión. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, porque ha caído del cielo. En el cielo ya estaba. En el cielo ya estaba, pero quería otro lugar en el cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Quiere su trono por encima de las estrellas de Dios. Y me sentaré en el monte de la asamblea, la cúspide, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Lo que ocasionó la rebelión del cielo es lo que sigue ocasionando muchas rebeliones en la tierra. El afán por poder. Un país puede tener un territorio, pero quiere ese. Un hermano puede tener un cargo, pero quiere este. Un ángel puede tener un señorío, pero quiso el de Dios. Ese problema sigue pasando. Y no es de extrañar que todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados todavía transmitan en su corazón el mismo deseo que hubo en Satanás. Satanás era un ángel precioso del Señor, poderoso, maravilloso, creado para adorarle. Hermanos, y además un ser espiritual, en un reino celestial, pero no se conformó con eso. Quiso más y aspiró a mucho más, a tener un trono en el lugar más alto, a ser Dios. No se conformó con ser un ángel, quiso ser Dios. ¿Qué le dijo Satanás en el Edén a Eva? Dios sabe que seréis como Dios. Le puso en el oído a Eva lo que puso primero en su corazón. ¿Qué llevó a Satanás a caer? Querer ser como Dios. ¿Cómo voy a hacer caer a la humanidad? Con lo mismo que me tentó a mí. Eva, Dios sabe que seréis como Dios. Pues dame que como. La diferencia, él no fue perdonado. Adán y Eva recibieron las vestiduras del sacrificio que Dios hizo para tapar su vergüenza. Pero hermano, cuídate de querer el lugar que Dios no te ha dado a ti. Cuídate del afán. Puede pasar en un trabajo, puede pasar en tu vida económica. Dios te ha bendecido, comes, te vistes, tienes un techo, pero yo quiero eso que tiene Él. Tienes una mujer, pero yo quiero esa que tiene Él. Tienes un matrimonio, pero yo quiero ese que tiene Él. Tienes una iglesia preciosa, pero yo quiero tu cargo, pastor. Y si tengo que malmeter, difamar, mentir para llegar a tenerlo, lo haré. Porque hay gente que se va de una iglesia buena, porque quiere eso. Y cuando no lo consiguen, buscan otro lugar. Y al final lo conseguirán. Y te dirá, aquí me puso el Señor. No, ahí te pusiste tú. Ahí te pusiste tú. Correr de iglesia en iglesia hasta que alguien te ponga donde tú querías estar en la primera, no es que ahí te puso el Señor y que ahí no era. Es que tú al final, con tu fuerza, has conseguido en cualquier lugar, por engañar, convencer, hacer la pelota o lo que sea, llegar a donde tu corazón quería llegar. Hermano, pero el problema es que si llegas ahí por tu fuerza, Dios no te sostendrá. Y te acabará pasando factura a ti, a tu familia y al lugar donde has llegado. Es mejor esperar. Porque si Dios te quiere poner en un lugar, ni siquiera hay pastor que pueda impedirlo. Dios te pondrá donde Dios te quiera poner. El problema es que muchas veces queremos y decimos, pero yo siento que el Señor me quiere ahí. Pero ¿te has preguntado si es ahora?
Porque hay gente que me ha dicho, pastor, yo siento un llamado. Ok, pero no tienes la madurez, el carácter, la capacidad. Puede ser que tengas el llamado, pero no sea el tiempo. Puede ser que a mí un chiquillo de 15 años me diga, yo anhelo ser mozo de escuadra. Ok, denle una pistola, unas esposas, una placa y suéltenlo en medio de las pandillas. Okay, puedes tener una vocación. No es el tiempo. Prepara tu cuerpo. Nos gustaría tener policías preparados para la batalla y no los enclenques que hay en nuestra sociedad. Pero bueno, España no pide mucho. Es lo que hay. Nuestros cuerpos de élite, hermano, es como si fuera el fútbol. No juegan ni en tercera. Pero es lo que tenemos. Es lo que nos ha tocado. Damos gracias que Dios nos protege. Porque como nos tuviera que proteger los cuerpos de élite del Estado, hermanos, nos gana hasta Malta la guerra. Pero necesitarás preparar tu cuerpo, aprender sobre seguridad, aprender técnicas de, reducir a un violento, hacer cosas y luego hacer prácticas y luego caminar y patrullar con uno que tiene experiencia y aprender el día a día. Y después de unos años, a lo mejor con 25, ya estarás donde quieres llegar. Y aquellos que están en el ejército, pero yo sueño con ser capitán o lo más alto. Bueno, pues vas a empezar, no sé, de cabo, de esto, y a lo mejor con 45 eres lo que querías ser. Hay gente que llega a la iglesia, siente un llamado y en 3 años quiere pastorear. Quiere hacer, yo lo voy a esperar 10 años. ¿Cuánto crees que se tarda en preparar una persona? Es mucho tiempo. Es mejor que llegues al ministerio pastoral con 50 y los años que pastorees lo hagas bien, que llegues apresurándolo con 30 y los 20 primeros solo hagas daño al pueblo de Dios. No hay prisa para servir al Señor. El Señor tiene sus tiempos. Pero Satanás anheló un poder que no le correspondía, un lugar que no le correspondía y se rebeló contra Dios queriendo ser Dios y tener su lugar. Pero también nos enseña esto. Si un ser espiritual como un ángel se rebela contra Dios y pierde, ¿dónde vamos nosotros? Intentando a veces rebelarnos contra Dios y sus decretos. ¿Dónde vamos nosotros intentando contender con el Hacedor? Si se rebeló Satanás y un montón de ángeles y él no tuvo ni que ir a la batalla, ¿dónde voy yo a contender con el Todopoderoso? Que con un soplo acabaría con todos nosotros de esta tierra. Con un soplo. ¿Te has dado cuenta? Él no se rebajó a pelear con los ángeles. No le hacía falta ni pelear. Ezequiel 28, versículos 11 al 19 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey Tiro y dile, escucha, el rey Tiro, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Hasta ahí, ¿no ven? Puede encajar con un rey humano. Bueno, mira, era sabio, hermoso, el sello de la perfección. Está exagerando quizá en su manera de escribirlo y quiere mostrar su grandeza. Pero mira cómo sigue ahora el versículo 13. En el Edén estabas. Ahí ya no encaja porque ese rey no estaba en el Edén. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, y mira ahora. Empezó hablando un rey, pero mira las expresiones. Mira las expresiones, porque por un momento distan de ser un rey, distan de ser un ser humano. El rey Tiro no estaba en el Edén. Y mira la expresión de ahora, tú querubín protector. Tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti.
Era perfecto como todos los ángeles. Además, ahora suma una expresión, querubín. Fuiste perfectamente creado. Estabas en el monte de Dios. Hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores, y ya no serás más. Vemos este relato que habla directamente de un rey, sin embargo, usa lenguaje que vuelve a dar apuntes sobre la caída de Satanás. Querubín, el monte de Dios, el pecado llegó a tu corazón, fuiste creado perfecto en hermosura, pero se te subió a la cabeza. Tu hermosura se te subió a la cabeza, tu perfección se te subió a la cabeza y dijiste, no, yo voy a llegar a ser Dios, yo soy demasiado hermoso, demasiado bueno, demasiado perfecto para ser solo un querubín, para ser solo un ángel, yo voy a ser Dios. Hermano, que no se te suban a la cabeza las virtudes que Dios te ha dado. Dios ha puesto virtudes en ti, cosas maravillosas, incluso cosas que las personas pueden elogiar, pero que no se te suban a la cabeza. Dios te puede haber dado dones, pero que no se te suban a la cabeza. Dios te puede haber hecho hermoso para Dios, pero que no se te suba a la cabeza para querer otra hermosura más allá de la que Dios te dio. Dios te ha dado lo que a ti te quiso dar. Dios te ha hecho como a ti te quiso hacer. El mundo puede ver en ti imperfecciones. Mira todos aquí cómo somos. Si nos sacan a esta plaza y nos ponen delante del mundo, valóranos, dirán, aquí esos chicos son guapos, esos feos, esos delgados, esos esto bonito, esto no, este es atractivo, esta no, esta chica es guapa, esta no. Pero el Señor no nos define así. El Señor nos ha hecho hermosos. Nos ha hecho perfectos. No necesitas ir a la mesa de un quirófano a ver si te alargan la nariz, o te inflan el busto, o te ponen más trasero. Uno se lo quitan, uno se lo ponen, otro se lo ponen, uno se lo quitan. Uno se tira, uno se engorda, uno se alarga, uno se... Para salir al mundo y que el mundo diga, ahora sí estás hermoso, cuando el Señor nos hizo hermosos. Yo no quiero despreciar la hermosura que Dios ya puso en mí, porque el mundo me dice que su hermosura es mejor. Y no hablo solo de físico. Siempre estamos inconformados con lo que somos, porque vemos gente que brilla más, que destaca más, que aparece más, que lo hace mejor, y yo no puedo ser esto. Oye, Dios te ha hecho con tus virtudes y con tus limitaciones. Y por mucho que las odies, van a estar ahí. Aunque el mundo te diga, tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. No, tú puedes lograr todo lo que Dios te permita. No todo lo que tú te propongas. Yo puedo proponerme muchas cosas en esta vida, ser más listo, y no voy a ser más listo. Y yo me asombro. ¿Te acuerdas? Hay personas que te dicen, yo leo esto y me lo aprendo. Yo estudiaba, qué rabia de esa gente, ¿no? Yo he estudiado el día antes del examen, un 8. Y tú tenías una semana ahí, que ni salías, ni veías la luz del día. Un 6. Pero tú no eres menos esforzado, ni tienes menos valor. Él tiene otras capacidades. Y a lo mejor su habilidad lo llevará a aprobar, pero su falta de disciplina lo llevará a tener una vida de fracaso. Y a lo mejor tu falta de capacidad te llevará a probar con muchísimo esfuerzo, pero tu disciplina te llevará a tener mucho éxito en otras áreas. Somos diferentes, pero debemos agradecer a Dios por cómo somos. Somos tan distintos en formas, en virtudes, en defectos, en limitaciones, en capacidades.
pero todos hermosos, porque fuimos hechos por Él. Él nos creó. Mi madre no me diseñó en una probeta. Mi padre no fue al laboratorio a hablar con el médico cuando le dijeron, tu mujer está embarazada, pues quiero que me salga alto, ojos verdes, ni muy listo ni muy tonto, con un poco de mal carácter, que para predicar le irá bien. No, mi padre no me diseñó así. El Señor me hizo como Él quiso. Y yo quiero ser la mejor versión de lo que Él me hizo para Él. Y no querer ser otra persona. Voy a ir frustrado toda la vida queriendo ser Sujel Michelin, Paul Washer. Quiero la piedad de Spurgeon, el avivamiento de Jonathan Edwards. No, yo quiero mi piedad, mi avivamiento, mi fe, esforzada en el Señor. Lo que Dios le dio a otros, yo no lo voy a codiciar. Porque Dios me hizo hermoso. Y mi codicia puede romper la hermosura de lo que Él hizo en mí. Eso sí. Satanás quiso lo que Dios no le dio. Le dio mucho. Un ángel, querubín, precioso, perfecto, en el reino celestial, pero él no se conformó. Confórmate con lo que Dios te ha dado y confórmate con lo que el Señor ha hecho de ti. No caigas en la ingratitud de decir, Dios, conmigo te has equivocado. Yo nací para más. Dios no se equivoca. Tu corazón sí. Tu corazón sí. La caída de Satanás es algo que incluso el Señor Jesús describe en Lucas 10:18, dice, y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué interesante, ¿eh? Jesús, que los discípulos podrían pensar, pero ¿cuántos años tienes para haber visto a Satanás? Ay, ¿cuándo entenderíais vosotros que antes que Abraham fuera yo ya era? Que no estáis con un hombre solamente, estáis con alguien que es totalmente Dios. La caída de Satanás tiene mucho que ver con la caída del hombre. En Juan 8:48, en 44 leemos lo siguiente. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te has dado cuenta que nosotros siempre vemos al diablo en las cosas más horribles, pero somos capaces de decir pequeñas mentirijillas, ¿verdad? Mentiras piadosas, mentiras blancas. Y no nos sentimos tan mal. No he matado, no he robado. Pero recuerda que cada vez que dices una mentirijilla, hay alguien detrás, su padre. Y es el diablo. Yo una vez lo imaginé de esta manera. Imagínate que cuando tú dices esa mentirijilla y cuelgas el teléfono o la persona se gira, imagínate que en tu oído Satanás ría a carcajadas. Te dice, gracias por parecerte más a mí. Gracias por no ser veraz como él y ser mentiroso como yo. Hermano, si lo escuchásemos nos retorceríamos en el suelo. El problema es que no lo vemos, pero él está ahí. Él está aplaudiendo tus mentiras. Cuando miras a una mujer en el metro pasar o codicias a un hombre joven, guapo, fornido y lo miras con esos ojitos de ¡qué cuerpo! Él está ahí aplaudiendo la codicia de tus ojos. Cuando discutís en casa y os estáis gritando el uno al otro, Él está ahí con sus demonios comiendo palomitas y aplaudiendo. Sigue. ¡Wow! ¡Qué gran show! ¿Cómo era eso de que iban a vivir para tu gloria y que nos casaremos y te serviremos? Míralos. Hacen lo que yo les permito hacer también a veces. Está ahí. Lo haces tú, pero Él está. Porque no has resistido. Porque le has dado lugar. ¿Te has dado cuenta cuando dice, airaos pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis. Tú te vas a irar, tú vas a pecar, pero esa ira puede abrir una puerta para que Él diga, ay, ahora es el momento perfecto de susurrar la palabra en el oído. Este matrimonio no sirve, esta iglesia no vale,
y lleno de ira alimentar ese pensamiento. Y tú acabar haciendo algo con ese pensamiento que no tenías que haber hecho, porque él tomó ese lugar. Satanás es real. Satanás te odia. ¿Sabes qué odia Satanás? Satanás odia que tengas un matrimonio y que tengas a tus hijos y que vengáis a la iglesia. Y Satanás odia que estés en una buena congregación. Lo odia. Odia. Y a Satanás le encantaría que te fueras a una iglesia donde no te hicieran crecer en santidad ni te hablaran de los mandamientos. De Dios, ni te corrigieran, ni te dejaran vivir como quieras, Satanás lo aplaudiría. Ahora, no le deis lugar. No le deis lugar. Porque él no va por perder oportunidad. Aquí lo define de dos maneras, el padre de la mentira, pero homicida desde el principio. Y qué interesante, homicida desde el principio. Porque él está detrás de la muerte espiritual de los hombres. En el momento que el hombre peca en Génesis 3, la muerte espiritual llega. ¿Cómo están todos ahora? Muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente muertos. ¿Y quién estuvo detrás de ese homicidio? Sí, el hombre pecó. Pero ¿quién sedujo al disparo? Fue Satanás. Homicida desde el principio. Hermano, no tenemos que ver en cada cosa que pasa en la Biblia un relato paralelo que diga, y Satanás estaba ahí incitando, seduciendo, lo damos por hecho. Por ejemplo, el asesinato de Caín, Abel. ¿Es el corazón de Caín? Sí. ¿Se llena de envidia? Sí. ¿Se llena de odio? Sí. Pero ¿quién crees que hay detrás susurrando al oído? Da lugar a la ira, de verdad. Si es que desde el primer día que nació ese niñato, se nota que a ti te tienen manía, Caín. Tú te puedes esforzar lo que quieras, que solo va a ser Abel. Cuando ese padre llega y pone a sus hijos en fila y dice, hijos, como os he dicho, os quiero a todos por igual, pero he hecho esta túnica. Se la voy a dar a uno, pero no pensáis que lo quiero más. Sí, el odio está en el corazón, sí, el padre fue terriblemente torpe. ¿Pero te crees que Satanás no aprovechó la escena para susurrar en el oído de los hermanos? Siempre él, siempre con sus sueños, que si un día se van a postrar delante de mí, el Señor me ha mostrado, siempre él. ¿Crees que él no aprovecha? ¿Crees que él no aprovecha? ¿Crees que no tenemos una batalla aquí? Con pensamientos. ¿Tú no te has sorprendido a veces de las cosas que se te han pasado por la cabeza? ¿A ti no te ha pasado? Él no puede decidir por ti, pero él tiene insidias. Tenemos una batalla constante y te aseguro, como te he dicho al principio, que o te pones la armadura o la mente te va a dar unos vuelcos raros y te vas a encontrar haciendo cosas o habiendo tomado decisiones que al año te vas a dar cuenta y decir, ¿qué he hecho? ¿Cómo he llegado aquí? Porque no te vestiste la armadura. Hermano, yo tengo luchas todos los días. Y no tengo que salir a la calle, ni en las redes sociales. Están aquí muchas veces.
para poner esto en su sitio. Ver la Biblia, ver la realidad y no hacer caso a muchas cosas. Decir, no, Satanás, no, conmigo no, soy de Cristo. Pero eso es todos los días, ¿eh? Y a la que te relajas un poco, vuela. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Homicida desde el principio, padre de mentira. Son sus especialidades. ¿Cómo llama la Biblia al diablo de otras maneras también? Serpiente, dragón, Satanás, el adversario, el enemigo, el acusador en Apocalipsis 12:10, el ángel del abismo en Apocalipsis 9:11, el Dios de este mundo o de este siglo en 2 Corintios 4:4, aparece Belcebú, Belial, otros nombres, el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2, pero siempre es Él. Siempre es Él. Ahora, veamos algunas cosas más y ahora tengo que acelerar porque veo que me queda bastante, pero tengo que acabar esta primera sesión para la siguiente de la semana próxima. La primera cosa que debemos entender después de saber sobre Satanás y sus demonios son estas cosas. Satanás tiene su propio reino. En Mateo 12:26 dice esto: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Satanás tiene ahora mismo su propio reino. Él no es rey, entendedme lo que quiero decir. El rey únicamente es el Señor. Pero Él tiene su reino, tiene su ejército, Él es el capitán, Él tiene su grupo, Él tiene esos ángeles que están a su disposición, a su servicio, que le obedecen y Él es el que manda más. Él tiene su reino. Y Jesús es la expresión, como diciendo, echas fuera demonios por Belcebú, por Satanás. A ver, si yo echara fuera demonios por Satanás, esta batalla es contra mi equipo. Un reino dividido no puede prevalecer. Y Jesús lo expresa de esa manera. Tiene un reino. Y ese reino ejerce poder en este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo en este texto? Satanás. Juan 14:30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada contra mí. ¿Quién es? Él no tiene nada en mí, perdón. ¿Quién es el príncipe de este mundo ahí? ¿Por qué le llama príncipe de este mundo? Porque muestra que tiene un gobierno sobre este mundo caído. Es lo que digo, la Biblia no te dice todo lo que está haciendo en cada oficina, en cada despacho gubernamental, en cada político, en cada ley. Pero amados hermanos, sabiendo que odia a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Cristo, mira las leyes que se aprueban. ¿Crees que son solo los hombres? Leyes que van a aprobar pedofilia y cosas así. ¿Crees que son solo los hombres? ¿Que no está el príncipe de este mundo detrás susurrando a los oídos cosas como, a ver, ¿qué tiene de malo? Si la niña de 10 años quiere a un hombre de 30, ¿quién lo puede impedir? Contra el amor no hay edad. ¿Quién puede ser tan perverso y retorcido de tener esas cosas ahí susurradas en el oído? Sí, el hombre tiene su carne, el hombre tiene su pecado, su corazón malvado, pero solo falta que alguien le susurre la idea. Yo siempre lo digo de esta manera. ¿Sabes ese niño travieso no, vamos a llamar las cosas por su nombre, malo? Ese niño malo, que solo falta que venga el tío, que es más malo que el niño, y le diga, ves allí y tira eso. Él lo hace. El niño es malo, pero el tío también. El mundo caído es malvado, pero hay un príncipe que también le susurra al oído ideas que puede hacer. Oye, toca esto, cambia aquello, cambia esa ley, promueve aquello. Mira, los cristianos son el freno de la sociedad, van contra el progreso. Por su culpa la gente no avanza. Pero tiene un problema con...
iglesia de Cristo. Vamos a por ella. Y él susurra. La Biblia también muestra que Satanás ahora es como el padre espiritual de este mundo caído, de los que están muertos espiritualmente. Primera de Juan 3:8 lo dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del diablo. En Primera de Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Nosotros vemos que Él es como el Padre espiritual de todos aquellos que practican el pecado, que yacen bajo su poder. El mundo caído, muerto espiritualmente, yace bajo el poder del maligno. Por eso, cuando lidies con tu compañero de trabajo que te pincha, con tu compañero de escuela que te pincha, con tu familiar que te pincha, no te enfades contra carne y sangre, porque yacen bajo el poder del maligno también. Recuerda, ¿contra quién es tu lucha? ¿Te vas a pelear con hombres que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Te vas a pelear con hombres que son esclavos de sus pasiones y que yacen bajo el poder del maligno? No te estoy diciendo que tus compañeros están poseídos. Ahora cada uno que te moleste es poseído, todo poseído. Ahora todos menos tú están poseídos. Pero es que los demonios no solo poseen, también causan influencia. No hay que poseer a alguien. Y cuidado que a veces, y matizo esto, hay gente que cree que una persona poseída siempre es una persona que se está retorciendo por el suelo. A veces está de traje y corbata ofreciendo trabajo. Nosotros no sabemos todas las cosas, ni cómo lucen todas las cosas, ni tenemos un detector de posesiones. Pero la guerra es real. Tenemos una Biblia y la obligación de estar firmes, velando y resistir. Eso sí. Pero como iglesia debemos recordar que una de las mayores maneras como Satanás trabaja contra el pueblo de Dios es metiendo gente dentro del pueblo de Dios. En 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabes lo que está diciendo? Que Satanás tiene a sus servidores, ¿sabes dónde? En muchos púlpitos. Todos se llaman pastor, pero no todos son pastor. Porque algunos están sirviendo a los propósitos de Satanás. Si él se disfraza de ángel de luz, sus servidores se pueden disfrazar de siervos de justicia. Yo no, me estoy señalando a mí, pero... Bueno, te cabe a ti discernirlo, hermano. Yo tampoco, si lo fuera tampoco te lo iba a decir, ¿no? Voy a dejar este tema, vamos a pasar a otro, que me voy a empezar a enredar. Pero es así de cierto, hermano. El más piadoso, el más simpático, el más cariñoso puede ser. Por eso los creyentes, el apóstol Juan les dice: probad a todo espíritu. Y no se refiere a manifestaciones, se refiere a maestros. Porque no todos vienen de Dios. Todos dicen venir de Dios, todos se visten como si vinieran de Dios, todos hablan como si vinieran de Dios, pero atento a sus palabras, atento a su fruto, atento a su carácter, y ahí analiza. La Biblia te ha dado, ¿no ves? Ellos no tienen un cartel, soy de Dios, no soy de Dios, pero la Biblia te ha dicho cómo son los de Dios y cómo son los que no son de Dios. Si tú no conoces la Biblia, puedes estar llamando, como algunos dicen, es mi padre espiritual, mi apóstol, a un siervo del mismo Satanás. Y hay gente, tristemente, llamando mi apóstol a siervos de Satanás. Triste. Pero no olvidemos en medio de todo esto, amados hermanos, que Satanás tiene un límite. Y el límite es la soberanía de Dios. Satanás solo puede llegar donde Dios le permite. Job capítulo 2 y el versículo 6 dice: y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Cuando tú ves el relato de Job, tú te das cuenta de que Satanás solo llega ni un milímetro más hasta donde Dios le permite. Ahí fuera Satanás hace destrozos,
Y Dios también puede poner límites, porque tranquilamente podría haber matado a más de uno de nosotros, arruinado nuestra vida, pero el Señor nos guardó y nos preservó para este momento. Pero en nuestra vida, Satanás está completamente limitado a lo que Dios le permite. Primero, la Biblia dice que aquel que es de Dios, el maligno, no lo toca. Él no es ya el príncipe nuestro, nosotros ya no yacemos bajo su poder, ya no somos sus hijos, entre comillas, espirituales. Hemos sido libertados, ya no somos parte de ese reino que él gobierna, hemos sido sacados de las tinieblas y llevados a la luz. Por eso, ahí, mira lo que dice, el mundo yace bajo el poder del maligno, y cuando habla de los creyentes dice, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo yace bajo él. Los creyentes están solo con él alrededor rondando, porque no les puede hacer nada. A veces torpemente, como dice Pablo, le damos lugar, le hacemos caso, escuchamos sus conversaciones, pero él no puede hacer lo que quiera con nosotros y no tiene sobre los creyentes el dominio que tiene sobre el mundo, porque nuestro capitán venció. Satanás no puede contra Jesucristo. Juan 12, 31 y 32 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando vino aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, Satanás supo que su poder tenía un límite, el poder de Cristo, que era mucho mayor. Lo intentó tumbar en el desierto, no lo consiguió. Probablemente en Getsemaní estaba aplaudiendo mientras él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero se vino abajo cuando dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y en aquella cruz dio su vida, a lo mejor feliz pensando, se queda en el sepulcro, pero al tercer día resucitó. Y él entendió, ya está. Ha vencido. Y ahora solo nos queda esperar la consumación de su obra en la eternidad, donde seremos condenados por siempre. Como creyentes descansamos en una realidad, no en que nosotros nos guardamos de Satanás, en que Cristo nos guarda. Es un ángel poderoso, pero nosotros tenemos a alguien más poderoso con nosotros. Y no solo con nosotros, en nosotros. Cuando Satanás te mira, no solo ve a un débil pecador redimido, ve a un templo del Espíritu Santo de Dios. Así que tú caminas seguro y tranquilo, pero ve firme para la batalla. Ya está vencida, pero no abras brechas para que él pueda zarandearte. Pero incluso si te llegara a zarandear el enemigo, recuerda que Cristo intercede por ti. En Lucas 22, 31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Qué interesante. Satanás zarandeó como a trigo a los discípulos. Se fueron. Y al que más zarandeó, Simón, Simón. Negó al maestro, volvió a la pesca. Pero si Cristo dijo, yo he rogado por ti y tu fe va a prevalecer, Cristo lo cumple. Y Cristo fue a buscar a Simón, Simón. Lo volvió a mandar a cuidar al rebaño y desde ese día él fortaleció a sus hermanos. Cristo ha prometido interceder por los suyos y su intercesión es más poderosa que cualquier ataque de Satanás. Termino con las palabras de Thomas Watson que dice, pronto terminará la batalla. No pasará mucho tiempo antes de que llegue el día en que Satanás ya no nos moleste más. No habrá más tentación, ni acusación, ni confrontación. Nuestra guerra terminará y nuestro comandante Jesucristo nos llamará a abandonar el campo de batalla para recibir la corona del vencedor.
Pero mientras tanto, hermano amado, mientras no llega esa corona, ponte la armadura. Ponte la armadura. Ahora no te hablo en este último minuto como ni predicador, ni alguien que enseña. Te hablo como tu pastor. No quiero verte caer por torpe. No quiero verte pecar por distraído. Sé que hay pecados que vas a cometer, pero no quiero que cometas más de la cuenta solo porque no te vistes de la armadura de Dios. Cuando congregas regularmente te vistes de la armadura de Dios. Cuando oras todos los días te vistes de la armadura de Dios. Cuando buscas la ayuda de un hermano en tus debilidades, te vistes de la armadura de Dios. Cuando lees la palabra todos los días, te vistes de la armadura de Dios. Cuando confiesas tus debilidades y tentaciones a tu hermano para que ore contigo, te vistes de la armadura de Dios. Cuando dices no al pecado, te vistes de la armadura de Dios. Cuando te esfuerzas por obedecer a Dios y honrarlo y cumplir sus mandamientos, te vistes de la armadura de Dios. Cuando te predicas a ti mismo el evangelio, te vistes de la armadura de Dios. Cuando te pones una predicación en la tele en vez de una serie y una película, te vistes de la armadura de Dios. Cuando te pones alabanzas en vez de canciones inapropiadas, te vistes de la armadura de Dios. No dejes ni un minuto del día de vestirte de esa armadura, porque le basta un minuto a Satanás para empezar a meter semillas en tu cabeza. ¿Cuántas veces tu matrimonio ha estado bien mientras estabas vestido de la armadura? Y cuando te relajaste, se volvió a zarandear. ¿Cuántas veces tu vida espiritual estaba bien mientras te vestías de la armadura? Y cuando te relajaste, se volvió a zarandear. Ya lo sabes, hermano. Cuando te vistes de la armadura de Dios, el día malo llega, pero lo acabarás de pie. Pero si no te vistes de la armadura de Dios, el día malo llegará también y acabarás zarandeado. Soy tu pastor, te amo en el Señor y no quiero verte zarandeado todo el año que viene. Quiero verte terminar el año más de pie de lo que has terminado este. Vístete de la armadura del Señor. La guerra es real, te guste o no, estás en ella. Y estás en el ejército de Cristo. Es el ejército ganador. Pero es un ejército que mientras tanto está en guerra. Lucha. Y lucha con el ejército, no luches solo. No solo tienes al capitán, tienes a los otros soldados. No es tu guerra, es nuestra guerra. No es tu batalla, es nuestra batalla. Y juntos la pelearemos mucho mejor. Ningún soldado gana una guerra solo. La ganan los ejércitos. Tú no vas a ganar tus batallas solo, la ganaremos juntos. Entonces vistámonos juntos de la armadura de Dios. Hermano, ponte el casco. Hermano, el escudo. Hermano, la espada. Y juntos, con nuestro capitán, solo resistamos. Él ya ganó. No está por ganar. Él ya ganó. Solo pronto veremos la victoria y la podremos saborear. Te lo digo, por el amor que tengo a tu alma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por traernos estos recordatorios tan importantes a nuestra vida. Recordarnos, Señor, la importancia de vestirnos de la armadura para esta batalla. No nos permitas, Señor, distraernos. No nos permitas, Señor, adormilarnos, Señor, mientras las flechas y los ataques del enemigo rondan a nuestro alrededor. Este mundo yace bajo el poder del maligno y anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no le vamos a dar lugar. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla, Señor. A luchar revestidos en tu poder. Y a resistir firmes a sus acechanzas, para que cuando venga el día malo, que va a venir, y más de uno, terminemos de pie en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.